Hoy les hablaremos un poco de las leyes de Newton y para esto verán un repaso sobre estas leyes y aparecerán un par de experimentos que los harán comprender mejor estas leyes. Sin más por el momento, comencemos. Newton es considerado uno de los padres de la ciencia moderna y es el primero de una tradición de pensamiento racional, científico, por crear y publicar las leyes del movimiento, la ley de gravitación universal, la teoría de los colores y el cálculo diferencial e integral. La primera ley de Newton se basa en el concepto de inercia, que es la tendencia de los objetos a resistir cambios en su estado de movimiento. La ley establece que si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a 0, entonces el objeto permanecerá en su estado de reposo de movimiento rectilíneo y uniforme. En otras palabras, si no hay fuerzas desequilibradas actuando sobre un objeto, este mantendrá su velocidad y dirección constante. Esta ley tiene implicaciones importantes en la vida cotidiana y en el estudio de la física. Por ejemplo, explica por qué un libro en reposo sobre una mesa no se mueve a menos que se aplique una fuerza extrema, como empujarlo. También explica por qué cuando viajamos en un automóvil y este frena bruscamente, tendemos a ser impulsados hacia adelante debido a nuestra inercia. Además, la primera ley de Newton es fundamental para comprender y aplicar conceptos más complejos como la aceleración y las leyes de movimiento de Newton. Esta ley establece una base fundamental para la comprensión de la física y se considera uno de los conceptos más importantes en esta disciplina. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a hablar sobre la segunda ley de Newton, su aplicación, su creación. Comencemos. La segunda ley de Newton define la relación exacta entre fuerza y aceleración matemáticamente. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporciona a la masa del objeto. ¿Qué es la masa? La masa es la cantidad de materia que el objeto tiene. Ahora les voy a hablar un poco sobre cuándo se creó la segunda ley de Newton. Este principio forma parte de las leyes de Newton, o las leyes del movimiento como mayormente se conoce, la segunda ley, y son claves para entender el movimiento de los cuerpos y saber la fuerza, masa y aceleración de ellos. En el que plasma la segunda ley es ejercer fuerza sobre un carro de supermercado para así empujarlo. Como nosotros sabemos, llevamos al supermercado, llenamos de cosas, masa, peso, y necesitamos esa fuerza de movimiento para poder empujarlo y llevarlo hasta donde nosotros queremos. Ahora les voy a explicar un poco sobre la fórmula. La segunda ley, la ley del movimiento de Newton, su fórmula es F igual a ma, que significaría fuerza igual a masa por aceleración. La tercera ley de Newton, o mejor conocida como la ley de la acción y reacción. Esta ley plantea que toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto, es decir, siempre que un objeto ejerza una fuerza sobre otro, este último devolverá una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto al primero. Un ejemplo o algún experimento con esta ley podría ser que al empujar un mueble pesado mientras estamos sentados en una silla de ruedas, notaremos que el mueble no se moverá. Por lo contrario, este te devuelve la fuerza del empujón y te impulsa en sentido contrario. Espero que con esto hayan quedado un poco más familiarizados con el tema de las leyes de Newton. Nos vemos en la siguiente.